tardes, muchachos. El día de hoy vamos a finalizar el tema 9, ¿ok? Acuérdense que el tema 9 se refiere a las servidumbres, siendo las servidumbres un derecho real sobre una cosa ajena, constituyendo una verdadera limitación para el verdadero propietario de la cosa. Las servidumbres pueden ser de dos tipos, ya bien sea prediales o personales. Habíamos dicho que las servidumbres prediales son aquellas que benefician a un predio o a un fundo en particular, llamado fundo dominante, que se beneficia de otro llamado fundo sirviente y que duran la vida de los fundos. Entonces, por lo general, son perpetuas. Y pueden ser de dos tipos, tanto rústicas como urbanas, dependiendo de si se encuentran en el campo o en la ciudad. Y luego vamos a ver la que nos corresponde el día de hoy, que son las servidumbres personales. Las servidumbres personales, como la palabra lo indica, son aquellas que recaen sobre una persona, es decir, va a ser una persona la que se va a beneficiar de una cosa ajena. Las servidumbres personales son tres: el usufructo, el uso y la habitación. Así que comencemos con el primero, el usufructo. El usufructo es definido por los romanos como el ius alienis rebus utendi et fruendi salva rerum substantia. Es decir, el usufructo es el derecho de usar y disfrutar de una cosa ajena sin destruir su sustancia o esencia. Es decir, el usufructo, como la palabra lo indica, uso y fructus, es decir, el usufructo es el derecho de usar, es decir, obtener los servicios de la cosa, y de disfrutar o gozar, es decir, obtener los frutos de la cosa, sin destruir su esencia, y recae sobre una cosa ajena. Cuando hablamos de no destruir su esencia, quiere decir que fundamentalmente el usufructo debe recaer sobre aquellas cosas que son inconsumibles, puesto que al finalizar el mismo se le debe regresar al verdadero dueño no otra cosa, sino exactamente la misma que se dio. Y repito, recae sobre una cosa ajena. Entonces, vamos a analizar los elementos del usufructo y debemos tener en claro una cosa: ¿cuál es la diferencia entre el propietario y el usufructuario en cuanto a las facultades que tiene? Acuérdense que el derecho de propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de la cosa, mientras que el usufructuario solo puede usar y disfrutar. Es decir, la diferencia entre el propietario y el usufructuario es que el usufructuario no va a poner disponer, es decir, la facultad o prerrogativa de disposición de la cosa solo la tiene el propietario. Esto es muy importante. Nosotros leímos en el artículo 583 del Código Civil venezolano el usufructo, que lo define como el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenecen a otro, del mismo modo que lo haría el propietario. Es decir, el usufructuario se debe comportar o se comportará como el verdadero propietario de la cosa, salvo que no podrá disponer de la misma. Vamos a analizar ahora los elementos del usufructo. El usufructo tiene tres elementos fundamentales: la nuda propietas, el nudo propietario y el usufructuario. Vamos con el primero. La nuda propietas es la cosa ajena sobre la cual se constituye el usufructo, es decir, aquella cosa ajena que va a beneficiar a una persona en particular. En principio, el usufructo solo puede recaer sobre cosas inconsumibles. Digo en principio porque nosotros ya veremos que hay cierto usufructo llamado el casi usufructo que puede recaer sobre cosas consumibles. Pero, mientras llegamos a ese punto, analicemos que la nuda propietas o la cosa ajena sobre la cual se constituye el usufructo debe ser una cosa inconsumible, puesto que, como lo definían los latinos, debe devolverse exactamente la misma cosa al finalizar el usufructo. ¿Ok? Vamos a leer el artículo 590 del Código Civil. El artículo 590 del Código Civil nos dice: si el usufructo comprende cosas que, sin consumirse por el primer uso, se deterioran gradualmente con él, es decir, cosas inconsumibles, esto es una definición de cosas inconsumibles, el usufructuario tiene derecho de servirse de ellas, dándoles el uso a que están destinadas, quedando obligado únicamente a restituirlas al término del usufructo en el estado en que se encuentren, con la obligación, sin embargo, de indemnizar al propietario del deterioro proveniente de dolo o culpa del usufructuario. Es decir, el usufructuario al final
del usufructo tiene la obligación de entregar exactamente la misma cosa. Evidentemente, con el paso del tiempo, las cosas inconsumibles no pierden su esencia, pero sí se deterioran. Entonces, el dueño de la cosa, que nosotros ya veremos que se llama nudo propietario, ¿ok?, tiene que admitir que la cosa que se le va a regresar al tiempo proveniente del usufructo va a estar deteriorada. Entonces, en ese sentido, este deterioro él no le puede pedir indemnización al usufructuario al respecto, porque evidentemente él sabe que la cosa se va a deteriorar con el tiempo. Lo que sí pudiera pedir indemnización el dueño de la cosa es si esta cosa está deteriorada, pero no por un uso normal que se le hizo de la misma, sino porque se deterioró por culpa o dolo del usufructuario, es decir, el usufructuario utilizó la cosa de mala manera, intencionalmente o por negligencia o impericia, y esto generó que se deteriorara la cosa mucho más que si la hubiera tratado de una forma adecuada. Solo en ese caso el usufructuario debe indemnizar. Luego vamos con el segundo aspecto, el nudo propietario. El nudo propietario es el propietario de la cosa que se da en usufructo, es decir, el verdadero dueño de la cosa. Y como tercer elemento tenemos al usufructuario. El usufructuario es la persona jurídica lato sensu, es decir, en su sentido más amplio, beneficiario de la servidumbre. ¿Ok? Debe cuidar la cosa como un bonus pater familia. Entonces, en este sentido debemos saber ya que es un bonus pater familia, ¿ok? El usufructuario debe utilizar la cosa de una forma diligente, normal, sensata, ¿ok? Y responde por dolo o culpa in abstracto, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si el usufructuario utiliza la cosa como un buen padre de familia, no debe responder de alguna indemnización, pero si él utiliza esta cosa de una forma poco diligente, es decir, no se comporta como un buen padre de familia, él deberá responder por el dolo o la culpa, ¿ok? En función de lo que este dolo o esta culpa le generó a esta cosa que es ajena a su propiedad. Y es obligatorio garantizar sus obligaciones con una causa usufructuaria. ¿Esto qué quiere decir? El usufructuario se va a beneficiar de una cosa que no es suya. Por tanto, el Código Civil y la ley le establece que como esto es así, para garantizar que el usufructuario sienta la verdadera responsabilidad de cuidar esa cosa como un buen padre de familia, le obliga a dar una caución usufructuaria al principio del usufructo, ¿okay? Es decir, él está obligado a dar una suerte de garantía, ¿ok?, valga la redundancia, que le garantice al verdadero propietario de la cosa de que el usufructuario va a asumir con responsabilidad el uso que le va a dar a esta cosa que tendrá en su poder, ¿ok?, o en su posesión mientras dura el usufructo. Vamos a leer al respecto el artículo 602 del Código Civil. El artículo 602 del Código Civil nos dice: el usufructuario debe dar caución de hacer uso de sus derechos como un buen padre de familia, a no ser que el título lo dispense de ello. Hasta aquí vamos a leer este artículo. Entonces aquí nos dice que el usufructuario tiene la obligación de dar una caución, es decir, una garantía, ¿ok?, que lo obligue a comportarse como un buen padre de familia en el uso y el disfrute que haga de esa cosa, de modo que si no se comporta de esa forma, ¿ok?, se va a ejecutar esa garantía que él dejó. Entonces esos son los tres elementos del usufructo: el propietario de la cosa, ¿ok?, la cosa ajena y el usufructuario, que es quien se beneficia de esta servidumbre personal. Ahora vamos a ver el casi usufructo, que es aquel que yo les había mencionado. Es una suerte de excepción al usufructo convencional. El casi usufructo es un usufructo que recae sobre cosas consumibles. Es decir, el usufructo por lo general recae sobre cosas inconsumibles, pero esta es una excepción. Es decir, recae sobre cosas que al utilizarlas se destruye su esencia. Vamos a leer al respecto lo que dice el artículo 589 del Código Civil.
589 del Código Civil dice: si el usufructo comprende cosas de que no puede hacerse uso sin consumirlas, es decir, las cosas consumibles, como por ejemplo el dinero, los granos, los licores, el usufructuario tiene derecho de servirse de ellas con la obligación de pagar su valor al terminar el usufructo, según la estimación que se le haya dado al principio del mismo. Si no se hubiera hecho tal estimación, podrá optar entre restituir la cosa en igual cantidad o calidad o pagar su precio corriente a la cesación del usufructo. Es decir, cuando el usufructo recae sobre cosas consumibles, evidentemente el dueño sabe que no se le puede regresar la misma cosa, sino se le deberá regresar un valor que él deberá darle al principio del usufructo. Sin embargo, si al dueño se le olvidó o a las partes se le olvidó establecer un precio, que es el que deberá restituir el usufructuario al finalizar el usufructo, él deberá pagar o bien una cosa de la misma calidad o cantidad, o bien entregar el precio de esa cosa para el momento en el que finaliza el usufructo.